Bienvenidos y bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos sobre la epidemiología, disciplina científica que se encarga de estudiar la propagación y el origen de las epidemias. Les recordamos nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Ahora hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de esta semana. La situación sanitaria en Manaus, Brasil, es crítica y enfrenta la saturación de sus centros de salud y cementerios, donde las fosas comunes para las víctimas del COVID-19 se ha vuelto una medida común para evitar el contagio de la enfermedad. Las víctimas mortales del nuevo coronavirus son enterradas sin la despedida de sus familiares y las autoridades aplican pruebas a los profesionales de la salud para evitar que de estar contagiados se conviertan en transmisores. Bom, a importância de fazer o teste primeiro é triar, né, e retirar aqueles profissionais de saúde que podem estar transmitindo a doença para os colegas e para a população. Então a ideia é o isolamento social desses profissionais de saúde. Então, o teste eu acho significativo para que a gente da área da saúde possa testar, né, a nossa condição de trabalho, para que a gente possa estar desempenhando nossas atividades normalmente sem nenhum tipo de problema. En la capital del estado de Amazonas, en Brasil, el 5,5% de los 23.000 trabajadores de la salud han dado positivo al virus. La crisis por COVID-19 ha revelado las debilidades de los sistemas de salud a nivel global, causando que la investigación e innovación en términos de salud se acelere para conseguir una solución a este problema social que trastoca todos los continentes. You can use this test either for stratification, who had the infection, has antibody, and under this hypothesis is immune and can safely return to work. But you also can use the test for vaccination strategy and stratification. Uno de los problemas más urgentes para la prevención es la fidelidad y rapidez de los test. Muchos de estos factores están relacionados a los modos de vida de los grupos sociales y las gestiones políticas de los gobiernos. Estas realidades han ocasionado que en los años recientes la epidemiología se viera forzada a desarrollar una visión integral del estudio de las enfermedades y el análisis de los grupos sociales. Existe el hecho histórico de que hay una visión que le llamemos, hay un paradigma, una forma de entender la salud, que es el positivismo y que considera que lo que es real es lo observable, lo visible. Entonces, ¿qué es lo que yo veo de una enfermedad? Son sus signos aparentes en personas. Lo que explica no es visible directamente. Entonces, esta construcción de los hechos empíricos, visibles, observables, se da en personas. Y esto hace que por muchas décadas se haya obviado el análisis de lo que llamamos ahora la determinación social, económica, cultural, política. La epidemiología además aborda desde una perspectiva transdisciplinaria la aproximación a las enfermedades, sus orígenes y sus consecuencias, observando sus implicaciones biológicas y sus causas sociales, políticas y culturales. Aún así, en los modelos políticos neoliberales, la salud pública es un asunto en el que predomina una visión individualista y comercial de la salud y que privilegia a los propietarios de los recursos económicos y deja de lado a las poblaciones más vulnerables. Para poder entender por qué ha predominado esta visión meramente individual de la salud y de la salud igual enfermedad, yo creo que hay que entender dos cosas. Primero hay que entender la estructura social y segundo hay que entender la estructura del pensamiento en esa sociedad. La estructura social porque es evidente que el control económico, el control lucrativo de las ciencias de la salud hace que el negocio sea tratar enfermedades. O sea, prevenir es un mal negocio, llamémoslo de una manera un poco cínica, porque en la prevención no está el negocio. El día de hoy, el mundo se enfrenta a una crisis de salud sin precedentes, donde su impacto afecta a la mayoría de los países del mundo, causando cientos de miles de muertes. Las debilidades de los sistemas económicos hegemónicos en este escenario, donde un virus trasciende las barreras epistemológicas para convertirse en un problema transversal de la sociedad que trastoca los modos de vida en general. Las enfermedades, los padecimientos, la atención pueden ser espías de las contradicciones de un sistema. Por dar un ejemplo, para que esto señale de momentos muy distintos,
En la década de 1960 se descubre, por ejemplo, que Estados Unidos es el país más desarrollado en términos económico-políticos, pero es el país que dentro de los países más desarrollados tiene la tasa de mortalidad infantil más alta y altísimos niveles de desnutrición. Y a partir de eso se descubre que hay enormes bolsones de pobreza, lo que luego llegará a las políticas contra la pobreza del presidente Kennedy. Es decir, a través de encontrar esta enfermedad que se convierte en mortalidad, justamente se redescubre algo que estaba totalmente opacado en una sociedad donde ponía el acento en otros aspectos. La enfermedad no es solo esa enfermedad, da cuenta de toda una serie de problemas que pueden ser económicos, políticos e ideológicos, y a veces lo delata, entre comillas, mientras los especialistas en esos problemas no lo suelen ver. Es necesario que los gobiernos del mundo incluyan en sus modelos de prevención y gestión de políticas públicas una visión integral donde se analice no solo las cualidades biológicas del virus, sino su impacto social, económico y cultural, y así poder mitigar su impacto y salvaguardar los intereses y necesidades de las mayorías. Ahora te presentamos un gráfico sobre los mecanismos de contagio del coronavirus. La enfermedad COVID-19 se transmite entre humanos. El SARS-CoV-2 puede contagiarse cuando una persona enferma estornuda o tose, pero también por quienes no presentan síntomas, con el simple hecho de hablar o respirar. Sin embargo, generalmente, la causa de transmisión es el contacto estrecho, en una familia, una habitación de hospital o si estamos a menos de 1 metro de distancia de una persona infectada que tose sin protección. También se transmite al tocar una superficie sobre la cual se encuentra el virus, llevándose luego la mano a la boca, la nariz o los ojos. Hay incertidumbre respecto a la longevidad del virus fuera del cuerpo humano. En un laboratorio, el nuevo coronavirus sobrevivió hasta 2 o 3 días sobre plástico y acero inoxidable. Las medidas de protección necesarias para la población son lavarse las manos regularmente o usar un producto hidroalcohólico, taparse con el codo al estornudar o toser. También se puede usar un pañuelo o papel que luego se tira a la basura. Se recomienda limpiar regularmente las superficies con las que más contacto se tiene. En caso de tener tos, es necesario usar mascarilla. Y por supuesto, evitar el contacto con personas que tengan tos o fiebre. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regresar conoceremos cómo China comparte su experiencia en el tratamiento de la COVID-19 con el resto del mundo. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. Nuestra nota positiva de la semana muestra el trabajo de científicos, doctores y funcionarios gubernamentales de China para compartir con naciones de América Latina y el Caribe sus conocimientos acumulados en estos meses de batalla contra la pandemia. Profesionales de la salud de América Latina y el Caribe y Europa Central y Oriental se reunieron a través de videoconferencia para interactuar con autoridades y especialistas de la provincia china de Liaoning sobre las experiencias en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Creo que es un privilegio y es también una oportunidad de poder intercambiar las experiencias de los chinos, que fueron los primeros que empezaron con toda la estrategia de enfrentamiento y que han demostrado que han sido capaces de controlarla y que en estos momentos están exhibiendo excelentes resultados, y Cuba también, con la experiencia que ha desplegado en estos días con su plan de acción integral, también es capaz de intercambiar las cosas que hemos sido capaces de aplicar. En la videoconferencia participaron profesionales chinos de una serie de campos de prevención y control de epidemias, administración comunitaria y logística. Los expertos compartieron sus experiencias y conocimientos en la contención y el tratamiento de la COVID-19. Este intercambio nos va a venir muy bien a la hora de poder tener las experiencias que ellos han tenido durante ese intensivo que tuvieron en Wuhan, un número importante de casos que murieron, un número importante de casos superior a los 80.000 que han tenido que tratar. La videoconferencia tuvo una sección interactiva que permitió a los participantes expresar sus dudas a los expertos chinos que han servido en la primera línea de la emergencia de salud.
Como médico cubano estoy muy agradecida de tener la oportunidad de este intercambio de experiencia con los médicos chinos que participaron directamente en la atención a pacientes, sobre todo en Wuhan, donde se consideró el epicentro de esta pandemia. Creo que el pueblo chino tiene muchas experiencias que compartir. El éxito que han tenido en el control de esta pandemia demuestra esto. China ya ha realizado decenas de conferencias como esta para ofrecer asistencia y asesoría a naciones de Europa, África y Asia. Iranzi Peraza, Telesur, Beijing, China. En México, los repartidores, para poder ejercer su labor, se enfrentan a diario al riesgo de contagio. Pese a ello, no dejan de prestar sus servicios. La soledad de las calles de la capital mexicana se ve interrumpida por personas que en bicicleta, a pie o en moto reparten a domicilio los pedidos que los consumidores realizan a través de distintas aplicaciones móviles. Ricardo Martínez decidió seguir trabajando durante la cuarentena provocada por el coronavirus. Al igual que el resto de la población, ha tenido que adaptarse a estos tiempos. Algunos te piden que cuando llegues al restaurante limpies tu mochila. Sí te piden desinfectarla y algunos entras por turnos para que no se junte la gente y así. Pero en algunos... Son jóvenes la mayoría, conocen de los riesgos que implica estar en contacto con las personas, pero aún así continúan con su labor de ir y venir por aquello que necesita la gente que puede quedarse en casa. Todo oficio tiene un riesgo. Los hospitales, todos los doctores y todo eso pues tienen un riesgo. Si eres bombero, todo eso, o sea, todo oficio tiene un riesgo. Viven al día y forman parte del sector informal de la economía, no porque no paguen impuestos, sino porque las empresas, una buena parte de ellas transnacionales, les consideran socios para deslindarse de otorgarles los beneficios laborales de ley. También hay quienes durante la epidemia se solidarizan con grupos vulnerables de la población. Amigueli, por ejemplo, forma parte del colectivo Hago Mandados. Ellos dan prioridad a personas de la tercera edad o a quienes por distintas razones están impedidos de salir a las calles. A cambio, reciben una propina voluntaria. Pues ahorita ya la gente está súper agradecida por esta iniciativa, porque pues dicen, o sea, ustedes están rifándola, ustedes están partiéndosela, pues sin saber si alguien a los que les entregamos o a los que pasan por aquí tienen el coronavirus, ¿no? Durante la fase 3 de la contingencia epidemiológica, las autoridades han llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y a mantenerse en sus hogares para evitar un colapso del sistema público de salud, que en la capital ya se encuentra en un 30% de ocupación en casos que no requieren respiradores y en un 55% de las unidades de cuidados intensivos. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.